a hablar sobre el estudio de casos de accidentes de tránsito en la vía expresa del Cusco, la red vial arterial. Bueno, como integrantes tenemos a Yuri Aguilar, Wilder Arque, Alba Cabrera, Joel Cayo y mi persona, Alexandra Guamá. Ya, bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción de que la vía expresa en el Cusco contribuyó uno de los principales corredores viales de la ciudad, ya que permite la conexión entre distritos importantes como sería Huancha, San Sebastián y San Jerónimo. Sin embargo, debido a los altos volúmenes que se tiene de tránsito, las velocidades operativas son elevadas. Se generan diversas situaciones de riesgo, especialmente por las interacciones constantes entre vehículos y peatones. En este contexto, se identifican condiciones favorables la ocurrencia de accidentes de tránsito, lo cual evidencia la necesidad de analizar el comportamiento operativo de esta vía. Bueno, vamos a pasar primeramente hablando sobre la descripción del área de estudio. Aquí vamos a ver la ubicación geográfica y la política. Bueno, tenemos una ubicación que es en la región y provincia Cusco, que está atraviesa por los distritos de Huancha, San Jerónimo y San Sebastián. Algunas características a considerar tenemos que es de 6,7 kilómetros de longitud, desde el óvalo del líder Libertadores hasta el nodo Versalles. Área de influencia tiene 500 metros por el lado del eje vial. Área de influencia, 500 metros por el lado de área también vial. Y la alta capacidad y velocidad operacional. A continuación vamos a presentar los casos que vamos a analizar. Son cinco, que se tendría el choque, que es contra poste semafórico. El segundo que tenemos el choque contra motocicleta y luego el tercero pierde control que se eleva, ¿no? El vehículo y vehículo de la vuelta a la berma central y colisión en el óvalo. Hablando un poquito del marco teórico en la MTC de 2017, hablamos de la seguridad vial, se compromete el conjunto de acciones, de normas, disposiciones orientadas a prevenir y reducir los accidentes de tránsito, ¿no? Ese es un factor principal. Los accidentes de tránsito, según la MTC, nos dice que son eventos no intencionales que ocurren en la vía pública, que involucran al menos un vehículo en movimiento y generan daños materiales y lesiones o puede llegar hasta muertes, ¿no? Se tiene choques, atropellos, volcaduras y que se despide, bueno. Y los factores que contribuyen, la MTC se tiene factor humano, factor vehicular y factor vial y infraestructura. Continuando con la exposición, vamos a ver el primer caso, un análisis de campo. Tenemos las fotografías de los hechos antes, durante y después. Vemos como en el primer caso el vehículo está intentando cruzar de la arterial principal de bajada a la de subida, la ubicación en el formato de Google Earth, y asimismo tuvimos acceso a los planos principales de toda la obra, identificando el punto negro en el kilómetro 2+200, y la ubicación sería el carril principal de subida en el Óvalo Perú. Ahora vamos a analizar los 5 casos de siniestros en la vía expresa del Cusco, con el objetivo de identificar factores de riesgo según la metodología del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aplicando la matriz de ADO y clasificando los factores en humanos, geométricos, operativos y de entorno. En este primer caso, se observa un accidente en una intersección semaforizada tipo colisión en ángulo recto. El evento se produce cuando un vehículo no respeta la luz roja y al intentar evitar la colisión con otro vehículo que tenía prioridad, termina impactando contra un poste semafórico. El análisis evidencia que el factor predominante es el humano, específicamente por exceso de velocidad y el incumplimiento de la señal semafórica. Asimismo, la geometría de la intersección permite altas velocidades de aproximación y la presencia de elementos rígidos incrementa la severidad del impacto. En el caso 2 tenemos un choque contra un motociclista. Este se encuentra ubicado en el carril principal de subida en el Óvalo Perú, exactamente el kilómetro 2+170, y vemos como un vehículo está pasando por el carril de subida en el arterial principal y un motociclista se encuentra dando un ingreso a la rotonda. En este caso número 2 se presenta una colisión en la intersección semaforizada asociada a una maniobra de giro indebida.
Una motocicleta realiza un giro a la izquierda sin respetar la prioridad de paso, impactando lateralmente contra un vehículo que circulaba en luz verde, ¿no? El factor predominante es nuevamente el humano debido a una mala decisión de conducción y un exceso de velocidad. Además, la intersección no cuenta con elementos de canalización que restrinjan este tipo de maniobras, lo cual incrementa el riesgo de conflicto. El caso 3 se encuentra ubicado en el ingreso hacia el puente Costanera 2, exactamente en el carril auxiliar de bajada. El kilómetro es el 6 más 120 y vemos como un vehículo a alta velocidad se propone hacer un ingreso al puente Costanera 2, pero el exceso de velocidad hace que se despiste. En este caso, número 3, se analiza un accidente en un tramo de vía clasificado como un despiste. Es un vehículo que circula a alta velocidad en un tramo recto de manera prolongada y al encontrar un cambio de nivel y una transición a curva, pierde contacto con el pavimento. Acá el factor predominante es el exceso de velocidad, sumado a una posible condición de somnolencia del conductor, considerando la hora del evento, ¿no? Que esto es en horas de la mañana. Y desde el punto de vista geométrico, la vía no presenta elementos que induzcan una reducción progresiva de velocidad, especialmente presentándose una curva. En el caso 4 vemos un volteo contra la berma central. Es un auto que se propone hacer un cambio de carril brusco a una velocidad muy elevada. Se encuentra exactamente en el carril auxiliar de bajada, en el intercambio vial, a la altura de la calle Dinamarca, exactamente en el kilómetro 3 más 380. En el caso número 4 observamos una volcadura en un tramo de vía, en el cual un vehículo intenta realizar una maniobra de incorporación a alta velocidad, impactando contra la berma central, lo que provoca su volcadura. El factor predominante aquí nuevamente es el humano, asociado a una maniobra inadecuada y exceso de velocidad. La presencia del separador central actúa como un elemento rígido que incrementa la severidad del accidente en este caso. Como último caso, tenemos esta embestida en óvalo que se encuentra ubicado en el carril principal de bajada del óvalo Palmeras. El kilómetro es el 3 más 250 y vemos como un vehículo que está circulando por la arterial principal de bajada se encuentra con un vehículo que está haciendo su ingreso a la rotonda. En este caso, el caso número 5, presentamos una colisión por alcance en una intersección semaforizada. Un vehículo respeta la señal y realiza un giro, mientras que el otro vehículo a alta velocidad se pasa la luz roja e impacta por la parte posterior del vehículo, ¿no? El factor predominante aquí es el incumplimiento de la señalización y el exceso de velocidad del vehículo, ¿no? Que transcurre por la vía principal. Y asimismo se evidencia que el control del tránsito depende únicamente del semáforo, sin medidas adicionales de fiscalización o reducción de velocidad. Continuando con la metodología, se ha realizado el cálculo de velocidades para el movimiento de los vehículos y el análisis de operación vehicular. Para el caso 1, el cálculo de velocidades para los 5 casos ha sido de manera aproximada. Se ha tomado un tramo, se ha medido un tramo para cada caso. Eh, Se ha considerado un tiempo inicial y un tiempo final y en base a esto se ha calculado la velocidad. Para el caso 1, como vemos en la imagen, la distancia que se está considerando es de 86 metros, un tiempo final de 9 segundos, un tiempo inicial de 4 segundos, haciendo un total de 5 segundos. Realizando el cálculo, se tiene una velocidad de 17,2 metros por segundo y convirtiéndolo esto a kilómetros por hora, se tiene una velocidad de 61,9. En el volumen vehicular se observa un vehículo en el carril y un vehículo en el cruce. El tipo de maniobra que se ha podido dar es la aceleración o incremento de velocidad y por parte del otro vehículo el cruce en la intersección. El punto de conflicto se ha dado en la intersección
con señalización semafórica. Para el caso 2, la distancia aproximada es de 13 metros, la, el tiempo final es de 11, el tiempo inicial es de 10, siendo un tiempo de un segundo. El cálculo nos da una velocidad de 13 metros por segundo. En kilómetros por hora tenemos que son 46,8 kilómetros por hora. Respecto al volumen vehicular, se observan dos vehículos en el carril y una moto lineal en el cruce. El tipo de maniobra que se da es la aceleración o incremento de velocidad, y por parte del otro, de la moto lineal, se da en el cruce de la intersección. Punto de conflicto en la intersección con la señalización semafórica. El caso 3, la distancia que se ha considerado es de 26 metros. Esto se da en el tiempo final es de 25,5, el tiempo inicial es de 24,7, el total del tiempo el recorrido es de 0,8 segundos, la velocidad en metros por segundo es de 32,5 y 117 kilómetros por hora. El volumen vehicular, se observa un vehículo en el carril. El tipo de maniobra, se tiene el incremento de velocidad. El punto de conflicto se da en la intersección, en la vía alterna, con señalización semafórica. El caso 4, la distancia promedio que se ha calculado es de 25 metros. El tiempo final es de 52,8, el tiempo inicial es de 50 segundos, haciendo un total de 1,2 segundos. Se tiene una velocidad de 30 metros por segundo y 108 kilómetros por hora. El volumen vehicular supera mayor a 5 vehículos. Se observa que hay bastante cantidad de vehículos. El tipo de maniobra es el cambio de carril, es un cambio abrupto, y el punto de conflicto es próximo a una B. El caso número 5, la distancia aproximada es de 19 metros. El tiempo final es de 28 segundos, el tiempo inicial de 27, haciendo un segundo. La velocidad que se ha calculado es de 19 metros por segundo y 68,4 kilómetros por hora. Se observa en el volumen vehicular un vehículo en el carril y un vehículo en el cruce. El tipo de maniobra que se ha dado es el incremento de velocidad, y por parte del otro vehículo es el cruce de intersección. El punto de conflicto se da en la intersección en el óvalo. Bien, buenas noches con todos. Continuando con la exposición, el diagnóstico técnico. El diagnóstico técnico corresponde al análisis técnico de los 5 accidentes de tránsito ocurridos en la vía expresa, uno de los principales corredores arteriales de la ciudad. Este eje se caracteriza por altos volúmenes de tránsito, velocidades operativas elevadas y una fuerte interacción entre vehículos, peatones y transporte público, lo que genera condiciones propicias para la siniestralidad. El objetivo de este estudio fue identificar las causas de los accidentes, analizar sus patrones y proponer medidas de intervención basadas en criterios de seguridad. Lo que se observa en el mapa, se observa todos los accidentes, se concentran en un mismo corredor en la vía expresa, específicamente en el tramo del distrito de San Sebastián. Destaca un punto crítico principal en el primer paradero de San Sebastián, donde se registran 2 eventos en una misma zona, lo que evidencia recurrencia. Asimismo, los demás casos se distribuyen hacia el quinto paradero de altura de San Sebastián, paradero camionero y la Universidad Andina, mostrando que el problema no es aislado, sino continuo a lo largo del eje vial.
Siguiente, por favor. Ya, acá vamos a mostrar los 5 casos. En el caso número 1, que vendría a ser ya los resultados en base a los análisis que ya lo han complementado mis compañeros. En el caso 1, se trata de un accidente por pérdida de control y salida de trayectoria con colisión final contra un objeto fijo. La causa predominante es el factor humano con contribución secundaria del entorno geométrico y operativo. Como resultado final es el riesgo alto. Siguiente, por favor. En el caso 2, la colisión se origina por conflicto de trayectorias en intersección entre un vehículo y una motocicleta, con alta probabilidad de incumplimiento de control semafórico o ingreso tardío al cruce por parte de la motocicleta. El factor dominante es humano, agravado por un entorno arterial que no induce reducción efectiva de su velocidad. Como resultado final es riesgo alto. Siguiente, por favor. En el caso 3 se trata de un siniestro por pérdida de estabilidad y control, con resultado de volcadura. El factor humano es dominante con contribución geométrica y operacional, teniendo así como resultado riesgo muy alto. Siguiente, por favor. En el caso 4 se trata de un siniestro también de pérdida de estabilidad y control, también con resultado de volcadura. El factor humano es dominante con contribución geométrica y operacional, teniendo así un riesgo alto. Siguiente, por favor. En el caso 5 y último, el diagnóstico es de conflicto vehículo en un carril central, aunque el comportamiento de ambos es negativo, ya que ambos cruzan en aparente estado del semáforo rojo. Como resultado es el riesgo muy alto. Bien. Del análisis de los 5 casos evaluados en la vía expresa del Cusco, se identificó que todos los accidentes presentan un nivel de riesgo alto a muy alto, concentrándose principalmente en intersecciones y tramos de transición geométrica. En cuanto a la causalidad, se observa un patrón claro del exceso de velocidad y el incumplimiento de las normas de tránsito, especialmente el paso en la luz roja y maniobras indebidas, son los factores predominantes en todos los casos. Asimismo, se evidencia que las condiciones de la vía, como la geometría y la falta de canalización y la ausencia de medidas de control, contribuyen significativamente a la ocurrencia y severidad de los accidentes. Frente a ello, las propuestas planteadas se enfocan en 3 ejes principales: el control de velocidad mediante bandas sonoras y fotodetección, la mejora del diseño vial mediante canalización e implementación de los elementos de seguridad, y el refuerzo de la señalización y la semaforización para ordenar los movimientos vehiculares, ¿no? Especialmente en los óvalos, ¿no? En conjunto, estas medidas buscan reducir la probabilidad de siniestros y mejorar las condiciones de seguridad vial en el corredor. Bueno, tenemos como último punto, serían las conclusiones, pues la vía expresa del Cusco presenta alta frecuencia de accidentes debido a sus altas velocidades y volúmenes de tránsito. El factor humano es la principal causa detectada, el exceso de velocidad o maniobras indebidas. Se identificaron patrones recurrentes como la pérdida de control, colisiones, choques contra elementos fijos. La infraestructura vial presenta deficiencia en la señalización y control y diseño de puntos críticos. La intersección entre distintos usuarios, los vehículos, motocicletas y peatones, incrementan el riesgo de siniestros, ¿no? La vía expresa funciona como una vía arterial eficiente, pero con condiciones de operación que elevan la siniestralidad. Bueno, aquí tenemos los anexos que se tuvieron, que serían los links de los videos analizados, link de la información detallado y link de la matriz de análisis. Eso sería todo, gracias. Ya.